Damos gracias a Dios por esta noche que el Señor nos regala para nuevamente estudiar su santa palabra. Damos gracias que tenemos tanta provisión. No sabemos, una hermana me estaba hablando estos días, me decía, no sabemos dónde comer, hermano, primero. Y damos gracias al Señor porque el Señor siempre nos da más de lo que pedimos y podemos llegar a entender. Vamos a continuar con el capítulo 6 del segundo libro de Reyes. Vamos a continuar estudiando acerca de la vida del profeta Eliseo. Y vamos a leer desde el verso 2 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra, vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Bueno, así que vemos que había una necesidad de realmente edificar un lugar para seguir recibiendo a aquellos que tenían hambre, que tenían necesidad, que sentían su necesidad, y también habíamos visto que sentían un llamado. Sentían un llamado hacia la obra, y bueno, ellos querían aprender. Así que vemos que vienen y están allí, y ya queda chico el lugar. Había una estrechez, dice el verso 1, aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Y esto es algo muy hermoso porque vemos que la obra empezó a crecer. Y encontramos, como hemos visto, a Eliseo entre los profetas, entre aquellos que estaban aprendiendo al lado de él. Y vemos que vivían juntos. Esto es algo muy precioso. Habíamos puesto el ejemplo del Señor Jesús, el tiempo que pasó con sus discípulos, 3 años. No hay una cantidad específica, nunca la palabra va a decir, Dios hace de muchas formas, pero vemos cómo el Señor en las vidas de sus discípulos dejó una marca muy profunda. Ellos aprendieron del Señor y vemos que en ese tiempo algunos también vieron más que otros. No todos vieron igual. Algunos realmente aprovecharon más. Y realmente vemos que este lugar empezó a ser chico y había que agrandar este lugar. Entonces, vemos como ellos dijeron, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Hoy estuvimos compartiendo, bueno, el hermano compartía la palabra, hablaba de la vida de Elías. Cómo Dios le fue llevando por diferentes etapas. Y realmente también le llevó al Jordán. Dios le llevó al Jordán, le llevó por Querit, hasta llevarle luego a Sarepta. Y vemos cómo el hermano hablaba, y realmente esto me gozaba, porque fue como un comienzo de lo que vamos a ver hoy con ayuda del Señor. Cómo el Señor ordenó los pasos de Elías, tenía que formarle a su siervo. Dios le formó a su siervo. Pero vemos que Elías le formó a Eliseo. Y cuando vemos que Elías fue guiándole a Eliseo, también le llevó por diferentes lugares. Habíamos visto que él no tenía que despegarse de Elías.
porque Eliseo también aspiraba a tener un lugar de más responsabilidad. Y Elías le había dicho cosas difíciles, has pedido. Tenía que aprender, tenía que seguirle. Y vemos que en el capítulo, podemos ver, en el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, en el verso 7 podemos leer. Y dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante, a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Bueno, este fue el último lugar por el que fueron juntos Elías y Eliseo. Y habíamos visto que nos habla realmente de humillación. Y realmente no todos quieren ir ahí. Dios le llevó a Elías. Elías le llevó a Eliseo. Sin embargo, en este momento que Elías y Eliseo están parados frente al Jordán, dice que estos 50 hijos de los profetas, dice, se pararon delante, dice, a lo lejos. No todos quieren sufrir. Muchos quieren aprender la palabra, pero quieren ser reconocidos. Entonces cuando viene la lucha, bueno, o cambia el mensaje y busca algo más popular, o deja todo y se dedica a otra cosa. Así es a veces. Hermanos, si vamos a predicar este mensaje, tenemos que hacer como hicieron estos profetas. Vamos ahora al Jordán, dice. Note que es la misma compañía de los profetas. Y habíamos criticado a esta compañía, que ellos no sabían muchas cosas. Le decían, hoy ¿sabes que tu Señor será levantado? Y ya sabía mejor que ellos Eliseo. Nada nuevo le pudieron comunicar. Pero note que ahora está al frente Eliseo. Y note cómo cambia el tiempo. Cómo cambió el tiempo. Porque ahora vemos que ellos están siendo formados por alguien que fue al Jordán. Por alguien que se dejó formar al lado de otro, que no se negó a seguir las pisadas. Y así también nosotros, hermanos, si nosotros queremos realmente aprender este mensaje, si queremos predicar este mensaje, no podemos predicarlo pensando que todo va a ir bien, que todo va a ser color de rosa. Muchos tienen ese pensamiento en cuanto a la obra. Si es de Dios tiene que ir todo bien, dice. Y no es así, porque cuando estamos en el Jordán, no es un lugar donde precisamente a la carne le vaya bien. Y eso, hermano, muchas veces, cuando es nuevo el creyente, le hace volver atrás. Cuando el obrero es muy nuevo y sale y por ahí sabe mucho, pero le falta experiencia. Pero vemos aquí a estos jóvenes profetas, dice, ellos toman la iniciativa y ellos mismos le dicen a Eliseo, vamos al Jordán, dice, vamos al Jordán. Habíamos visto su significado, doble bajada, bajo, descender. Eso significa su nombre. Y no nos habla de un lugar de exaltación, precisamente, nos habla de un lugar de humillación. Así que vemos que estos profetas están bien direccionados, porque muy pocos hermanos en este tiempo tienen la visión para ir allí. El mundo evangélico, el mundo, rechaza la humillación, rechaza el pequeño lugar. Y rechazando este pequeño lugar, están rechazando el más alto lugar más adelante en la eternidad. Por eso nosotros debemos entender bien, si vamos a predicar este evangelio, cuál es nuestra aspiración. Y vemos que ellos realmente saben a dónde ir.
Y dice, tenemos que edificar, dice, porque es pequeño el lugar. Tenemos que empezar a trabajar y a edificar. Tienen deseo de trabajar, están bien encaminados. Y encima saben a dónde tienen que ir a buscar los materiales. Vamos al Jordán, dice. Vamos al Jordán. Porque nuestro Dios, el alto y sublime, Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Si usted quiere alcanzar más de Dios, si usted quiere que el Señor le dé más, permanezca en el Jordán. Permanezcamos allí. El Jordán habíamos visto que es tipo del Calvario. Hermano, allí encontramos el lugar de más extrema humillación. Hermano, el Calvario es puesto delante de nosotros. Y allí, para muchos, hay miseria. Pero cuando los ojos se abren, encontramos abundante recurso. Encontramos abundancia para suplir la necesidad. Encontramos los materiales que necesitamos realmente para construir, para hacer la voluntad de Dios. Y vemos que hermoso realmente, porque ellos dicen, vamos al Jordán, dice, y tomemos de allí, dice. Y Eliseo le dice, andad, sí, vaya, dice. Eliseo les anima a ir, le anima a ir. Muchas veces queremos confundirnos. Escuchamos muchos por ahí que predican un evangelio exitista. Una hermana en una ocasión me dijo, nosotros hablamos mucho del sufrimiento. Dice, no me gusta el evangelio porque ustedes hablan mucho del sufrimiento. Y bueno, en verdad tiene razón. Porque nosotros, hermano, predicamos a un Cristo crucificado. Nuestro mensaje es el evangelio, el mensaje de la cruz. Hay otro. En 1 Corintios capítulo 1, en el verso 18, dice, porque la palabra de la cruz. ¿Note cómo le llama el apóstol Pablo? Él no se avergonzó de este evangelio, que lleva una cruz. Lleva una cruz como lema. La palabra de la cruz. Algunos quieren sacar la palabra cruz, porque no entienden nomás. Pero ese lugar es un lugar precioso, de mucho poder. Allí se concentra todo el amor y el poder de Dios. Dos cosas que el hombre no sabe ni conoce. El amor y el poder de Dios están concentrados en la cruz. La palabra es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. No podemos apartarnos de la palabra de la cruz. 1 Corintios capítulo 2, verso 1 y verso 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras, no fue allí para jactarse de cómo sabía hablar o de lo que él sabía. No. O de palabras de sabiduría humana. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La gente no quiere hablar de la cruz, porque le parece una imagen que no es buena ni para que los niños vean. La palabra, hablar de la cruz. No, realmente tiene vergüenza de la cruz. Y muchos de los ministros hoy no quieren hablar de la cruz. Prefiere dar consejo de la actualidad. Prefiere realmente rebajar el mensaje a lo que la gente quiere escuchar. Pero vemos que si vamos a edificar, tenemos que predicar a un Cristo crucificado. Si vamos a buscar la revelación de la palabra de Dios, no podemos ir muy lejos de la cruz.
No podemos ir lejos del Jordán. Si edificamos, edifiquemos sobre esta base. Cristo es la piedra angular. El hombre, como sabemos en todos los tiempos, ha hecho de él una piedra reprobada. Muchos que están edificando han reprobado este mensaje de la cruz, reprobado por los edificadores. Pero cuando nosotros vemos, es escogida y preciosa. Para nosotros, realmente, que por la gracia del Señor estamos abriendo nuestros ojos, vemos en la cruz una satisfacción. Vemos en la palabra de la cruz algo que nada puede suplantar, una dulzura en nuestro Señor. Vemos algo que otros no ven. La cruz tiene una atracción para la nueva creación, pero también para el mundo tiene una repulsión. El mundo nos ve como crucificado, dice Pablo. Y cuando nosotros pasamos mucho tiempo allí en el Jordán, cuando pasamos mucho tiempo con la palabra de su cruz, llegamos a tener el olor del Calvario, el mismo olor de Cristo. Desprendemos ese olor. Si vamos a esperar al Señor, bueno, debemos aprender cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro mensaje. No podemos procurar esperar al Señor siendo más grande que Él. Él está en rechazamiento en este tiempo. Buscamos y creemos en un Cristo rechazado, hermano. Pero un día toda lengua confesará que Él es el Señor. Y esa también será nuestra manifestación. Él se manifestará junto a los que estuvieron con Él. Vayamos al Jordán. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! En Cantares capítulo 4 encontramos a la Sulamita. Vamos a ver en Cantares capítulo 4, Cantar de los Cantares. Capítulo 4, en el verso 6, hace una declaración. Hasta que apunte el día. Hay un día que es muy esperado. Si usted conoce el Evangelio de la Gracia, usted ya sabe, el día más importante para nosotros. Y hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré. Ella toma la decisión. Vemos la elección de ella, nadie le obliga. Ella sola ya sabe, igual que estos hijos de los profetas. Dice, me iré, me iré. ¿A dónde? ¿A dónde va a ir? Al monte de la mirra y al collado del incienso. Al monte de la mirra. El creyente que está bien establecido, bien formado en la gracia, no se asusta de la lucha. No se asusta. Este es nuestro hombre exterior. Muchas veces parece que no puede soportar la lucha, pero le ponemos en su lugar. Se tiene que comportar, tiene que quedarse en el Jordán. A veces el cuerpo no quiere saber nada, pero le decimos, quédate acá. Y elegimos el monte de la mirra. La mirra es una sustancia muy amarga, pero también muy fragante. Como vemos, esto, como dijimos, es de su propia elección. No es por obligación. La mirra nos habla de sufrimiento. Nos habla del mismo sufrimiento de Cristo.
Y como dijimos, esta es la base, hermano, de la grata fragancia que sale de nosotros. Si usted quiere agradar al Señor, si nosotros queremos agradar a nuestro Señor, Él debe respirar de nuestro ser el mismo olor de su misma vida. Tiene que venir y sentir. Cada vez que hay un viento, cada vez que hay una tempestad, tiene que salir el grato olor de Cristo. Y ese es nuestro deseo. No queremos ir a otro lado cuando entendemos. Vamos al monte de la mirra y allí esperamos al Señor. Parece que no es un lugar, hermano, tan popular. Pero ese es el lugar. Hasta que apunte el día. El que entiende, el que tiene para oír su oído, ya sabe dónde debe ir. Hay camino más fácil, hermanos, sí. Reconocemos que hay camino más fácil para tomar. Pero generan otro olor. Otro olor generan. Otro olor. El siervo no puede ser mayor que su Señor. Hay muchas cosas que a veces no entendemos, pero no tenemos que entender. No es nuestra parte entender. Jesús le dijo a Pedro, va a entender después. Y eso es lo importante, confiamos en el Señor. Y eso es lo lindo, hermano, de la vida de fe. Que nuestra confianza no está puesta en ningún hombre, está puesta en nuestro Señor. Qué lindo es confiar en el Señor. Qué lindo, hermano. No hay circunstancia. No hay nada que nos pueda separar de su amor. No hay nada que realmente cree en nuestra manera de pensar que el Señor nos pueda fallar. Sabemos y creemos que su fidelidad es de eternidad hasta de eternidad. Y eso nos da gozo. Podemos confiar, hermano. Jehová cumplirá su propósito en mí, podemos decir. Pero debemos estar allí. No debemos despreciar. El apóstol Pablo escogió estar allí. Y los santos vencedores en todos los tiempos también. Muchas veces no queremos realmente. Muchas veces buscamos otro lugar. Buscamos un lugar más fácil. Pero damos gracias al Señor, que el Señor nos alienta. No nos obliga, pero sí nos alienta, nos muestra dónde ir. Así vemos a Eliseo. Sí, dice, hay que ir, dice Eliseo. Y qué hermoso pensamiento. Vamos a volver a nuestro estudio. Dice, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí, dice, un lugar en que habitemos. No dice, vamos un ratito. Vamos a habitar ahí, dice. Vamos a habitar ahí. Sí, necesitamos el Jordán. Necesitamos, como decía hoy el hermano, necesitamos la humillación. No rechazamos porque viene de Dios. Tomamos de la mano del Señor. Allí vamos a hacer nuestra habitación hasta la venida del Señor, con la ayuda del Señor. Y dice otra vez, y tomemos de allí cada uno una viga. Note que hasta ahora un buen pensamiento en estos hombres. Le enseñó bien Eliseo. Cada uno vamos a tomar una viga. Cada uno de nosotros, hermanos, somos invitados a hacer una parte, a trabajar, a seguir allí y tomar nuestra parte. No tomar la viga de otro. Tomar una viga cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos invitados. Somos invitados.
Dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice? Vamos a tomar la viga, dice. Tome su cruz. Tome su cruz. Y sígame. A veces parece que el Señor es un poco cruel. Pero Señor, ¿por qué tengo que tomar una cruz? ¿Por qué, Señor? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El apóstol Pablo tomó esa cruz y dice: por amor del cual lo he perdido todo. Perdió su vida. Él lo perdió todo. Perdió su dignidad. Perdió todo lo que le traía cierta grandeza delante de los demás. Él era Saulo el Grande. Pero este mensaje de la gracia nos enseña a tomar. Tomamos nuestra cruz, tomamos nuestra responsabilidad para seguir al Señor. A veces es pesado, pero no hacemos conforme a nuestra fuerza, hacemos conforme al poder de Dios que se manifiesta en nosotros. Cuando somos débiles, allí somos fuertes. Tenemos que aprender. Una persona que lleva una cruz, parece que cargar una cruz nos hace débiles. Cuando usted acepta la humillación, cuando usted acepta esa parte, el vituperio de la cruz, parece que usted está en debilidad. En lo natural es así. Pero allí, hermano, es donde el poder de Dios se puede manifestar. ¿Se quiere ser fuerte en el Señor? Si queremos ser usados por el Señor, si queremos que el Señor tome nuestra vida y ser utilizados, bueno, debemos tomar la cruz. Tomemos cada uno una viga y vamos a seguir los pasos del Señor Jesucristo. Él dijo: mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por amor al Señor muchas cosas vamos a hacer, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine. Ilumine el valor del Señor Jesús. Por el gozo puesto delante de Él tomó la cruz, Él sufrió la cruz. Y de la misma manera el Espíritu Santo pone al Señor delante de nosotros. Le pone como nuestro premio, como nuestra meta. Le pone como realmente lo más grande que podemos alcanzar por toda la eternidad. Ganarle como nuestro esposo, ganar su corazón. El Señor nos va a capacitar, hermano. Muchas veces pensamos que no vamos a poder. Así muchas veces. Podemos leer un verso en 2 de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, en el capítulo 10. Podemos leer desde el verso 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo.
No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Acá vemos a un hombre llevando su cruz. Parece que él no da crédito a lo que hace. Y no se atreve a compararse, dice. Muchos hablan de sí mismos. Parece que se han bajado de la cruz algunos. Pero el que está en la cruz, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Qué duro trabajo para la carne, hermano, tomar este lugar. Y termina diciendo, con todo su trabajo, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Estaba en la cruz. Pablo estaba en la cruz. El que estaba allí haciendo era Cristo. Y así, hermano, vamos entendiendo. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Cada uno de nosotros hemos recibido talentos, dones, quizás un ministerio del Señor para la edificación de su iglesia. De aquí, hermanos, está en nosotros tomar la viga. Cada uno debemos tomar. No debemos rechazar este lugar, hermano, que el Señor nos ha dado. Por más que a veces sea un pequeño lugar. Casi siempre va a ser así, va a ser algo pequeño, hermano. Pero cada ministerio, cada ministro, cada obrero puede desarrollar aún más su ministerio. El ministerio con los años va creciendo, hermano. Uno va aprendiendo más. Conforme pasa el tiempo y también conforme a la dedicación, el ministerio va cambiando. Parece que el ministro va madurando. Al principio no queremos pasar la cruz y decimos, rechazamos las circunstancias, pero luego usamos esa misma circunstancia para volar. ¿Cómo es eso para volar? Él hace nuestros pies como de ciervas y en nuestras alturas nos hace andar. La circunstancia difícil no es para que usted quede por el piso, es para que usted suba. Para que usted suba a su lugar sobre la circunstancia. Entonces, allí la fe empieza a extender sus alas. Alguno creyente ni sabe que tiene alas. Hermano, usted tiene alas, ¿sabe? Ala de fe. Muchas veces no queremos extender nuestras alas de fe. No usamos nuestra fe. Está escondida, parece. Es como un músculo que está ahí totalmente chiquitito. Pero debemos usar. Dios permite. El Jordán es necesario. Llevar la viga nos hace tomar fuerza en el Señor. Y allí servimos al Señor. Y allí somos de bendición también a otros. En Romanos capítulo 12 podemos leer en el verso 5. Dice la palabra: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Así realmente usamos conforme a la medida de la fe. Pero debemos usar realmente en la cruz. No debemos bajarnos de la cruz. La carne se va a gloriar. Se le escapa el viejo hombre y parece muy buenito, religioso nomás. Se escapó la carne. Debemos ponerle ahí. Debemos ponerle ahí en la cruz. Entonces usamos conforme no nuestra medida de nuestra capacidad. Es Cristo en nosotros la manifestación. Debemos tomar nuestra cruz. Por eso vemos qué precioso todo esto. Y note que en este verso dice tomemos, hagamos. Tres verbos encontramos aquí. Tomemos, hagamos, habitemos. Esto nos habla de unidad. Esto nos habla de unidad. Como hemos leído, hay muchos miembros y a cada uno el Señor le repartió. Y vemos también entre estos profetas que se manifestó realmente. Y esto es el producto de la sana doctrina. Realmente no había competencia entre ellos. Vamos a tomar cada uno vamos a hacer nuestra parte. Y a cada uno el Señor le repartió. Y cada uno estaba ocupado en llevar su cruz, en hacer su parte. Hagamos, dice. Habitemos, tomemos. Realmente vemos una unidad. Podemos leer en 1 Corintios capítulo 12, en el verso 12, primeramente. 1 Corintios capítulo 12, en el verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, así también la iglesia. Somos un cuerpo y la cabeza es Cristo. Muchos parece que no se entiende esta realidad. Y bueno, esto es algo que realmente solamente los fieles pueden entender verdaderamente. Realmente, hermano, aquellos que están más cerca del Señor pueden entender y vivir realidades que otros solamente quizás tienen como teorías. Nosotros vamos a encontrar muchas cosas en la palabra, estamos aprendiendo muchas cosas. Realmente cada hermano está exponiendo la palabra y realmente es preciosa la abundancia que hay. Pero necesitamos entender la realidad de esto, lo que significa que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Es una sola iglesia, indivisible. Estamos unidos. En el Pentecostés, el Espíritu Santo descendió y formó y unió la iglesia miembro por miembro. Y desde allí la iglesia está creciendo. Y necesitamos ver así y creer esta realidad. Vemos que ellos buscaron trabajar juntos. Estamos en un tiempo realmente de apostasía. Es un tiempo difícil. En Efesios podemos leer en Efesios capítulo 4, las 7 unidades del Espíritu. Es difícil tener un sentir, porque estamos en los últimos tiempos. Cada uno busca el agua para su costal, busca el agua para su florero, porque estamos en los últimos tiempos. Pero necesitamos realmente creer la palabra. En Efesios capítulo 4 podemos leer desde el verso 3 en adelante. Podemos leer
Desde el verso 3 dice, solícitos en guardar. Ya no hay necesidad de hacer, porque ya fue hecho, como hemos dicho, en Pentecostés. Pero sí lo que debemos es guardar. Debemos realmente creer que es así. Estar dispuesto a vivir conforme a esa verdad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en paz, en un vínculo. Nosotros tenemos un vínculo de paz, porque la gracia fue manifestada en cada una de nuestras vidas. Se puede manifestar la paz sin límite. Y dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Las tres primeras unidades. Y en el centro encontramos un Señor. El centro siempre es Cristo. Y luego encontramos las otras tres. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando el Señor está ocupando su lugar, bueno, solito las otras unidades ocupan también su lugar. No puede haber división, no puede haber contienda si el Señor está ocupando su lugar, si todos nos sujetamos al Señor. Pero cuando el Señor no está ocupando el centro, bueno, allí se manifiesta la división, la contienda. Porque empezamos a ver qué es lo que tiene nuestro hermano más que nosotros o menos que nosotros. Entonces allí empezamos a vernos conforme a la carne. Pero necesitamos poner al Señor en su lugar. Como el apóstol Pablo les apreció a los filipenses. Pablo les apreció mucho a los filipenses. Y fueron realmente una congregación muy espiritual. Pero les dice en el capítulo 2 que faltaba completar un gozo que él tenía, dice. Dice en el capítulo 2 de Filipenses, en el verso 1, por tanto, si hay alguna consolación, bueno, si hay es en Cristo. Si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Faltaba algo. No estaba realmente completo tu gozo. Es una carta de sumo gozo, Filipenses. Pero podía ser completado. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. Un amor, ¿cómo es este amor? Un amor divino. El mismo amor. Unánimes, de un sentir. Sintiendo una misma cosa. Esto es lo que realmente trae gloria a Dios. Y realmente vemos que esta carta no es una carta de corrección. Es una carta de aliento. Están corriendo, estos están corriendo. Están corriendo la carrera. Había tiempo para mirar el caballo del otro. Ellos estaban corriendo. No había, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás. Ni siquiera miraban atrás. Estaban mirando adelante. La meta, la venida del Señor, y estaban mirando al premio, Cristo. Así que vemos realmente que aún así, esto es un punto muy importante para tener en cuenta. Si vamos a trabajar, si uno está subido a la cruz, estamos realmente
tomando ese lugar que el Señor nos ha dado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermano, vamos a realmente dar gloria a Dios. Podemos hacer tantas cosas. ¿Cómo realmente vemos que aquí vemos un tipo de la iglesia en este capítulo 6 de Reyes? Así comenzó la iglesia. Vamos a ver muchas cosas más. Realmente esta enseñanza del capítulo 6 es muy preciosa, al menos la primera parte, y bueno, luego también, pero está llena de enseñanza para nosotros. Así empezó la iglesia, pero vamos a ver más adelante lo que ocurrió, porque acá hay una enseñanza aún más profunda, que vamos a ver con la ayuda del Señor el día de mañana. Que el Señor le bendiga ricamente.